tal cual les anunciamos, es momento ahora de compartir esta entrevista con el director del Instituto Nacional de Estadística, Diego Aboal. Bienvenido, Diego, ¿cómo estás? Un gusto. Buenas noches, un gusto estar acá. Gracias por la invitación. ¿Qué tal? Bienvenido. Una vez más nos convoca, entre otros temas, el censo. Queremos saber en qué instancia estamos. Sabemos que los datos preliminares, según han informado, daba un crecimiento de la población de apenas un 1%. Tú me vas a corregir de ser necesario. Y bueno, queremos saber en qué etapa de este procesamiento está el censo, cuándo estarían los resultados finales. Bueno, estamos en este momento trabajando de forma muy intensa. Está previsto que presentemos los resultados finales en 2 meses aproximadamente. Efectivamente, en los resultados preliminares el crecimiento poblacional fue de 1%. Puede haber alguna variación, por supuesto, en los resultados finales, pero seguramente no va a cambiar las grandes conclusiones en términos de que la población uruguaya está básicamente estancada, con un crecimiento muy pequeño desde el 2011 hasta el 2023, y además con una caída de la natalidad muy fuerte, ¿no? Sí. Es decir, pasamos del orden de las 49.000 nacimientos en el 2015 a 31.000 el año pasado, según las estadísticas del Ministerio de Salud Pública. Eso es realmente muy fuerte en términos de la evolución demográfica del país, y con tasas y niveles de defunción mayor que los nacimientos. Entonces estamos en un momento de cambio muy importante, ¿no? Es decir, a menos que tengamos inmigración, seguramente de aquí en más, la población va a comenzar a decrecer, cosa que estaba prevista que ocurriera de aquí a unos 20, 25 años recién. Y en, ¿no?, ese crecimiento, en ese 1%, está la cantidad de inmigrantes que sí hemos visto llegar y se ha hecho absolutamente notorio, que se sitúan en ¿cuántos miles? Bueno, era algo más de 60.000 inmigrantes que llegaron al país, y eso efectivamente, sin esos 60.000, probablemente tendríamos una tasa bastante más baja de crecimiento, así que la inmigración seguramente hacia adelante va a seguir siendo importante, y hay que pensar además no solo en la inmigración, sino en algunos otros elementos que hagan que los uruguayos seamos más productivos, porque vamos a ser cada vez menos, indefectiblemente, ¿no? A propósito de este punto, hay que por lo menos centrarse en algunos elementos particulares, mencionabas. ¿Cómo se aborda esto con el gobierno de turno, en este caso el gobierno de Luis Lacalle Pou, porque van a estar en 2 meses los resultados? Teniendo estos números sobre la mesa, ¿se hace alguna sugerencia de modo de revertir? ¿El gobierno pide alguna especie de sugerencia al INE en estos casos? Digamos, en realidad, para saber qué pasos dar, a eso me refiero, ante la situación que se genera. Claro, a ver, yo creo que van a ser insumos muy importantes, y sobre todo insumos muy importantes para la planificación del próximo gobierno, ¿no? Nosotros hay que recordar que dentro de 2 meses vamos a estar liberando no solo los datos vinculados a la población total, sino los datos también vinculados a la población por departamentos y por localidades del país. Yo estuve en el Congreso Intendente hace 2 o 3 semanas, y allí los intendentes, por supuesto, hay bastante ansiedad con respecto a cuáles son las cifras de los departamentos, porque entre otras cosas esto implica también transferencias de recursos a los departamentos. Es decir, claro, la población es uno de los indicadores relevantes para la distribución de recursos. Entonces, no hay ningún pedido especial. Sí vamos a tener una agenda de liberación de diversos informes vinculados a la migración interna, porque sabemos que la costa sur del país es donde hay departamentos con mayor crecimiento, y seguramente más hacia el norte vamos a tener departamentos que algunos pueden incluso sufrir algún tipo de caída en la población. Todo esto va a ser muy relevante para la planificación de acciones a tomar en el próximo gobierno, ¿no? ¿Cuáles serían los datos más esperados? Es decir, evidentemente para la población generalmente lo primero que queremos saber es el número de cuántos somos. Después sí, evidentemente el censo realizaba un gran cuestionario en el que seguramente va a haber una serie importante de conclusiones de la manera en que vivimos los uruguayos, las costumbres, nuestras descendencias, hasta cuestiones étnicas que seguramente surgirán. ¿Cuáles son los datos más interesantes o que se esperan a tener como datos importantes que inclusive pueden modificar políticas de gobierno de futuros gobiernos? Sí. Hay que recordar que incluso
parte de los datos que generan el censo, en algunas oportunidades han implicado elementos de cuotas, por ejemplo, a la población afro. Seguramente allí ese es uno de los datos que se está esperando. También hay que recordar que hay una pregunta de identidad de género que está en el censo. Allí también seguramente van a haber demandas para que tengamos esos datos en julio, que es cuando vamos a liberar la información. Pero después también condiciones en las que viven los uruguayos. Hay que recordar que a partir de la información, sobre todo los microdatos que se liberen del censo, vamos a poder saber qué tipo de servicios la población tiene acceso o no en diversas partes del país. O sea que va a haber mucha información que va a permitir saber los estándares de vida que tenemos y los lugares donde hay que apuntar las pocas balas que siempre uno tiene en materia presupuestal, ¿no? Es decir, elegir en qué barrios, dónde hacer planes de viviendas, es decir, vamos a tener, cuando liberemos los microdatos, esto ya más hacia fin de año, datos vinculados a asentamientos. Va a haber mucha información muy potente para focalizar la política y, en definitiva, ahorrar recursos al permitir que se focalice y no se desperdicie apuntando mal, ¿no? Mencionabas algunos puntos que nos preguntaban al momento de ir a nuestros hogares a realizar este censo. Muchas o varias, por no decir muchas porque no eran muchas, varias preguntas eran voluntarias, o sea, no obligatorias en el marco de este cuestionario. ¿Cómo se comportó la población respecto a esta opción? ¿Tienen ustedes un balance de si la gente se atrevió a contestar determinadas preguntas, si se demostró conteste o no? Sí, en general, digamos, no tuvimos mayor problema en términos de que las personas se negaran a responder. Por tanto, fue una recepción muy buena en general de la población. Yo creo que hay mucha educación y costumbre en Uruguay en términos de responder a este tipo de relevamiento, y creo que se entendió que es relevante no solo para las políticas a nivel del país, sino también para las políticas que van a impactar en los barrios, que era parte de lo que tratábamos de comunicar, es decir, las decisiones de mejora de la calidad de vida a nivel de pequeños barrios o poblaciones pequeñas. El censo es fundamental para eso, ¿no? Digamos, lo que no es visibilizado, difícilmente la política lo va a alcanzar. Así que en general la respuesta ha sido excelente de la población, ¿no? Bien. También tenemos el tema del Censo General Agropecuario, pero temo que se nos vaya el tiempo y hay un tema muy importante que tiene que ver con la seguridad. Hace algunas semanas atrás escuchábamos al ministro Martinelli hablar sobre el tema de las cifras de delito. Yo recuerdo que habló de algo como de una encuesta de victimización. Lo vimos en el programa Uruguay Elige que llevaron adelante Gabriel Pereira y Valeria Milman. Y sinceramente debo decir, no me quedó claro a mí qué es la encuesta de victimización, en qué va a trabajar el INE y fundamentalmente si ya ha comenzado a trabajar, porque esos datos en el tema seguridad van a ser fundamentales. Sin dudas. Lo primero que quiero destacar es que es muy importante que nos hayan convocado como Instituto Nacional de Estadística a producir cifras vinculadas a la victimización o a la criminalidad, digamos. Yo creo que es un cambio muy importante, sobre todo porque sabemos que ha habido mucho debate con respecto a las cifras y no tanto a lo que las cifras indican, digamos, ¿no? Entonces yo creo que esto es una madurez del sistema que ha llevado a este convenio. En lo que estamos, de hecho yo el lunes que viene voy a estar en México reuniéndome con un centro de excelencia en materia de encuestas de victimización. Ellos nos están asesorando, son, digamos, expertos a nivel de América Latina en generación de datos a partir de encuestas de victimización. Y lo que está previsto es que nosotros, por una parte, tengamos encuestas de victimización, que son encuestas largas, cada 2 años, pero también que incluyamos un módulo donde preguntemos por algunos digamos, de los eventos más comunes de hurtos, robos y demás, en la encuesta continua de hogares, y que esto comencemos a hacerlo ya este año. Por tanto, el objetivo es comenzar a preguntarlo a partir de julio y que tengamos 6 meses de datos para divulgar las primeras cifras. Y luego vamos a poder hacer un seguimiento de esas cifras a partir de la encuesta, que son cifras complementarias a los del Ministerio del Interior. No van a sustituirlas, pero va a ser una fuente donde uno indaga directamente con el hogar si, por ejemplo, no sé, sufrió robo dentro de su auto, claro, con violencia o no, ese tipo de cosas.
van a estar allí, así que digamos estamos muy cerca de poder implementar lo que tiene que ver con la encuesta continua de hogares y con un módulo que va a estar allí, corto, tendrá 5 o 6 preguntas, y luego sí, una encuesta de victimización más completa, que es una encuesta, digamos, muy larga, que eso va a ocurrir seguramente a comienzos del año que viene. Bien. Bueno, ahora sí, le cambiamos de tema para abordar lo que tiene que ver con el Censo General Agropecuario, para que la gente sepa al respecto de qué se trabaja en este caso, cuál es el objetivo, qué información es la que se pretende recabar. Bueno, el Censo General Agropecuario busca relevar, digamos, a todas las explotaciones agropecuarias del Uruguay y, por tanto, tener un paneo de qué produce el Uruguay y en qué condiciones lo produce. En esto, el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca es el que lidera este proceso. De hecho, ya había un esfuerzo hecho en el año 2022. Nosotros nos sumamos a comienzos del año 2024 y allí, bueno, en este momento tenemos relevado en el orden del 60% de la superficie productiva del Uruguay. Ese es el nivel de avance que tenemos en el censo y estamos básicamente en este momento censando por 2 vías. Una es censoagro.gub.uy, allí los productores pueden autocensarse, así que exhorto a que por favor accedan a esta página del Ministerio y del INE y se puedan censar. Son 15 a 20 minutos lo que lleva el relevamiento. Y si no, pueden dejar su teléfono de contacto al 0800 1908. 1908 es la fecha del primer censo agropecuario en Uruguay, así que ya tienen más de 100 años los censos agropecuarios. Y dejar su número telefónico, nosotros nos vamos a contactar en las próximas semanas para realizarlo. Pero Diego, ¿hasta cuándo hay plazo, perdón? Bueno, todavía no tenemos un plazo de cierre. Lo importante en esto es tener una amplia cobertura. Como mencioné, hasta ahora vamos un 60% de la superficie. El objetivo es tener una cobertura, por supuesto, bastante más amplia que esta, así que seguiremos con el censo abierto hasta que logremos ese nivel de cobertura más amplio. Pero esto va a ser fundamental para políticas de, por ejemplo, el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, ¿no? Acá se indaga, por ejemplo, sobre la existencia de aguadas, condiciones de los suelos, qué tipo de producción, así que realmente es un censo muy importante y que además cumple con ciertas obligaciones que el país tiene a nivel internacional de producir esta información cada aproximadamente 10 años, ¿no? Diego, tenemos que cerrar. Simplemente cuando a mí algo no me queda claro, pienso, a la gente le puede pasar lo mismo. Quiero ser claro con respecto a las declaraciones que tuviste recién en la entrevista con respecto al tema de seguridad. Nosotros hasta ahora, como cifras de delito, tenemos un observatorio. ¿Dejaría de existir ese observatorio? ¿Tendría como un sello de calidad, por decirlo de alguna manera, del INE? ¿Estaría fiscalizado? ¿Tendría, no sé, recomendaciones del INE? Lo que ocurre es lo siguiente. El observatorio produce cifras que están basadas en denuncias. Sí. Es sabido que existe subregistro y subreporte de las denuncias. Es un fenómeno que ocurre en Uruguay y a nivel del mundo. Entonces, las encuestas tienen la virtud de ir directamente al hogar y preguntarle si sufrió algún tipo de hecho de violencia. Con o sin denuncia. Claro, con o sin denuncia. Por tanto, va a permitir tener una cifra que no está afectada por la voluntad o no de ir a denunciar, porque las denuncias sufren de ese problema. Así que va a ser complementario y va a ser hecho por el Instituto Nacional de Estadística, lo que le va a dar, digamos, un marco de separación de eventualmente quién se evalúa con estas cifras. Por otra parte, mencionaste el tema de calidad. Nosotros también estamos trabajando en este preciso instante. Nos estamos reuniendo todas las semanas con el Ministerio del Interior para evaluar la calidad de las operaciones estadísticas que dan lugar a las cifras de delito del Ministerio del Interior. Por tanto, de forma paralela estamos evaluando la calidad y eso implica desde la toma del dato a nivel de las comisarías, claro, a ver si ese proceso se hace de forma adecuada o no, hasta la forma en que se divulga la información. Porque, digamos, también hay reglas de cómo uno divulga. Uno tiene que establecer, no sé, calendarios preestablecidos de divulgación, formas de divulgación estándar. Uno no puede, digamos, cambiar las formas, digamos, desde una divulgación a la otra. Todo eso va a ser parte de la evaluación que estamos haciendo. La idea es que exista un informe, y va a ser un informe que va a ser público, donde va a dar una nota digamos, a esa producción de estadísticas y además una serie de recomendaciones
para que el Ministerio del Interior pueda mejorar esa calificación. Así que eso está ocurriendo de forma paralela a este esfuerzo que estamos generando de generar también cifras dentro del Instituto Nacional de Estadística, y las otras van a seguir siendo producidas por el Ministerio del Interior. Muy bien. Bien, Diego Aboal, director del Instituto Nacional de Estadística de MTV Noticias, agradecemos mucho tu visita. Muchas gracias por la Ha sido invitación. muy amable. Gracias.